prueba. No trates que te ha dicho, vamos, vamos juntos, pasemos a la otra orilla. Y eso lo leía cuando tenía 4, 5, 6 añitos. Y nunca lo he olvidado. Eso se escribió en mi corazón. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A veces nosotros, hermanos y hermanas, no valoramos lo importante que es invertir recursos, recursos. Invertir tiempo, talentos en los niños. Hermano, la palabra no se equivoca. Hay principios, como hay leyes físicas, hay leyes espirituales, hay principios espirituales dados por Dios que funcionan. Y si la Escritura dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, no se apartará de él. Eso es una verdad. Así que yo felicito a la iglesia, a los hermanos y hermanas que invierten, ¿verdad?, tiempo y recursos para sembrar en el corazón de nuestros niños la palabra del Señor. Quiero en este momento, y perdónenme que voy a hablarles de aquí, me parece que me siento más cercano a ustedes. No quiero sentirme encima de ustedes, quiero sentirme al mismo nivel, porque todos somos iguales en el Señor. Amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor en un pasaje que a mí me encanta, que creo que tiene una enseñanza para nosotros en este día. Y está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 35 al 41. Aunque de alguna manera vamos a tocar un poquito del capítulo 5 también. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó, ¿qué? Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Y te damos gracias porque tu pueblo se ha reunido en tu nombre, expectante, Señor, de ti, de tu presencia. Nos hemos reunido para alabarte y para reconocer
tu misericordia durante toda esta semana pasada, tu fidelidad, tu provisión, tu cuidado, tu gracia para con nosotros. Y por eso desde lo más profundo de nuestro ser ha salido alabanza, adoración, reconocimiento de quién tú eres y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero ahora, Señor, tu pueblo se dispone para escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos asista. Y que este Espíritu Santo que inspiró esta Escritura, Señor, sea el mismo Espíritu Santo que traiga entendimiento, iluminación, y que podamos escudriñar esta palabra y sacar ese provecho espiritual para la cual tú la has lanzado hacia nosotros. Yo oro en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tu presencia nos ministre, que tú nos hables y que tú nos desafíes a través de la palabra. La Escritura dice que ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para prepararnos para toda buena obra. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea útil para tu pueblo en este día. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una tendencia natural del hombre a acomodarse. Cuando logramos cosas en la vida y llegamos a sentirnos cómodos, tenemos esa tendencia de estar en esa zona de confort, donde quizás no queremos nuevos desafíos, porque ya nos sentimos cómodos, nos sentimos que hemos alcanzado cosas en la vida, que tenemos logros, y por tal razón tenemos la tendencia de acomodarnos y no tener nuevos desafíos. Sin embargo, tenemos que entender que en el reino de Dios, siempre con el Señor van a haber cosas nuevas. Amén. Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dios siempre tiene desafíos nuevos para nuestras vidas. Dios siempre quiere que tú alcances más bendición. Dios no quiere que tú seas una persona que te acomodes espiritualmente. Dios siempre va a estar desafiando tu vida a cosas nuevas. Y es verdad que todos decimos, sí, queremos cosas nuevas. Y decimos amén, ¿verdad? Queremos cosas nuevas. Queremos, y yo lo he escuchado desde que yo llegué a la iglesia Manancial de Vida. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y todos deseamos eso. Pero a veces no entendemos lo que va a implicar que Dios nos lleve a nuevos niveles. Y es el deseo del corazón de Dios, que sí, que nuestras vidas sean movidas, que nosotros hagamos cosas nuevas para la gloria del Señor, porque hay bendición. Y esta historia bíblica que nosotros acabamos de leer es un pasaje que nos habla un poquito precisamente de ese mover del Señor en nuestras vidas, de ese desafío de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios está expectante de cada uno de nosotros. Así que yo quiero que me acompañen en esta mañana y vamos a ir por este pasaje y vamos a estudiar y vamos a ver que el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra. Yo, querido, siempre me gusta buscar un título para la palabra del Señor, y el título de hoy es Pasemos a la otra orilla. Diga conmigo, pasemos a la otra orilla. ¿Por qué no lo dices a tu vecino? Dios quiere que tú pases a la otra orilla. ¿Está conmigo? Dios quiere que nosotros pasemos a la otra orilla. Dios quiere que nosotros como iglesia pasemos a otro nivel. Dios quiere que como matrimonios pasemos a otro nivel de relación, ¿verdad? Dios quiere que como hermanas y hermanos pasemos a otro nivel. Dios quiere que ministerialmente pasemos a otro nivel. Entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice a través de esta historia. Dice la Escritura, aquel día, cuando llegó la noche, nosotros tenemos que a veces mirar los detalles. Cuando yo leo la palabra, aquel día cuando llegó la noche, me está dando un mensaje.
Y me está diciendo que había pasado un día de faena. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor despidió a la multitud. Eso quiere decir que durante todo ese día Jesús y sus discípulos estuvieron trabajando. El Señor estuvo enseñando, estuvo sanando, estuvo haciendo cosas. Y cuando terminó el día, cuando llegó la noche, cuando termina su día de trabajo, ¿qué usted quiere hacer? Ir corriendo a la casita, ¿verdad? Y darse los zapatos, darse un bañito, sentarse ahí delante del televisor, y encenderlo y estar tranquilo. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche, cuando aparentemente todo había terminado, cuando aparentemente ya todo se había hecho, cuando quizás los discípulos pensaron que ya no había más nada que hacer, precisamente en esa hora Dios tenía nuevas cosas, nuevo propósito. Dios quería aún que sus discípulos aprendieran algo más. Entonces aquel día, cuando llegó la noche, yo quiero pensar que esa expresión "cuando llegó la noche" para nosotros puede significar muchas cosas. Cuando llegó la noche, quizás cuando llegaron los años, donde quizás tú te sientes que ya no tienes nada que hacer, que no tienes ningún aporte que dar. Pero qué interesante es que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Quizás hoy el Señor nos está diciendo: a pesar de tus años, todavía yo te estoy diciendo, pasemos al otro lado. A pesar de los años, el Señor te está diciendo, todavía hay más con Él. Todavía hay más gloria de Dios que tú puedes ver en tu vida. A veces nosotros mismos, como pastores o pastoras, pensamos que ya lo hemos hecho todo, que lo hemos logrado todo, que lo hemos alcanzado todo. Pero aquel día, cuando llegó la noche, el Señor nos dice a nosotros: todavía hay más. Todavía hay mucho más que hacer, a pesar de que llegó la noche. Quizás profesionalmente hemos logrado muchas cosas y hemos alcanzado muchas cosas y nos sentimos realizados, nos sentimos que hemos llegado ya a la cúspide de la vida. Pero aún en esos momentos el Señor nos dice: pasemos al otro lado. La verdad que Dios quiere transmitirnos a través de esta expresión, hermanos y hermanas, que con Dios siempre tenemos que estar a la expectativa, que Dios siempre tiene más para nosotros, que Dios quiere que alcancemos más todavía de su gloria, que Dios quiere que aún experimentemos mucho más de su gracia y de su poder sobre nuestras vidas. Así que aquel día, cuando llegó la noche, dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y es que el Señor no dice las cosas por decirlas. Cuando el Señor nos desafía, cuando el Señor pide algo de nuestras vidas, tenemos que entender, hermanos y hermanas, que Dios siempre va a tener un propósito. Y a veces leemos rapidito esa expresión: pasemos a la otra orilla. Pero yo, cuando lo leí en la palabra, me preguntaba: ¿qué es lo que hay a la otra orilla? Y si uno entra en el capítulo 5 y sigue leyendo, sabemos muy bien que había a la otra orilla. En la otra orilla había un hombre necesitado, había un hombre atado, había un hombre esclavizado, había un hombre que necesitaba libertad, liberación, salvación, restauración. Del otro lado de la orilla, el Señor quería manifestar su gloria y su poder sobre la necesidad de una persona. Cuando el Señor nos llama y nos dice: pasemos a la otra orilla, es que en la otra orilla Dios quiere manifestar su gloria, su poder, su gracia sobre nuestras vidas. En la otra orilla, iglesia,
Dios quiere liberar, Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar. Dios quiere que nosotros seamos protagonistas del poder del Señor. Así que cuando llegó la noche, ahí en ese momento donde quizás quieres descansar, donde piensas que lo has logrado todo, aún hay más. De la otra orilla, aún hay más. Aún Dios tiene más para nosotros. Aún Dios quiere mostrar su gloria sobre nosotros, su poder sobre nosotros. Dice la palabra que cuando llegó la noche, el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. No quiero seguir leyendo rápido. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. El Señor no les dijo a sus discípulos: pasen a la otra orilla. El Señor le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Cuando el Señor te llama a algo más, a lograr cosas más grandes, a pasar a la otra orilla, el Señor no te va a mandar solo. El Señor te va a respaldar. El Señor va a estar contigo. El Señor va a estar en la barca de la experiencia. Cuando la iglesia Manantial de Vida recibió la noticia de que el pastor Carlos era llamado por el Señor a un nuevo ministerio, y ustedes fueron desafiados a buscar un nuevo pastor y empezaron en el proceso, la noticia llegó a mis oídos, le envié mi resumen y empezamos en un proceso. Yo no sabía qué el Señor iba a hacer. Lo que sí yo estaba seguro, que si el Señor me estaba llamando a venir a pastorear la iglesia Manantial de Vida, no iba a venir yo solo. El Señor iba a venir conmigo. La garantía de lo que hacemos para el Señor no es porque somos grandes pastores. Quizás yo era el más malo de los 33. Quizás David era el más malo. Quizás Moisés era el más malo. Quizás Elías en la cueva era el más malo. Pero con el Señor todo es posible. Porque tenemos que entender que somos vasijas de barros, que no somos nada, ni usted ni yo somos nada, pero con el Señor somos mucho. Y cuando el Señor nos dice: pasemos a la otra orilla, hay algo nuevo para tu vida, hay un desafío nuevo para tu vida, hay cosas que yo quiero que tú logres. Iglesia, tenemos que entender que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él se sube en la barca con nosotros hasta llegar a la otra orilla y manifestar su gloria y su poder. A los ministerios de la iglesia, yo les digo, el Señor les ha llamado, el Señor les ha desafiado, pero sepan que no están solos. Es el Señor, es tu Señor, es tu que te ha dicho: vamos, vamos juntos, pasemos a la otra orilla. No están solos, no están abandonados. No son tus recursos, son los recursos del Señor. Pasemos a la otra orilla. Obedientemente los discípulos, dice la palabra del Señor, que se montaron en la barca. Y sabemos que de esos discípulos, cuando el Señor les estuvo llamando, muchos de ellos eran ¿qué? Eran pescadores. Eso nos manda un mensaje. Eso nos dice que esos muchachos que estaban ahí con el Señor conocían de mar, conocían de barco, conocían de todas las circunstancias que pueden suceder cuando uno está en el mar. Y dice la palabra del Señor que cuando se montaron en la barca y habían navegado un poquito, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice la palabra que se levantó una tremenda tempestad, no una tempestad cualquiera, una tremenda tempestad. Y es que el Señor nos ha dicho, hermano, que cuando Él nos llama,
y nos dice que pasemos a la otra orilla, no se van a levantar tempestades. ¡Ojo! ¡Ojo! Uno responde al llamado del Señor. Uno sabe que el Señor está con uno, pero tenemos que ser conscientes, hermano, que las tempestades se van a levantar, que las situaciones inesperadas se van a levantar. Y dice la palabra que se levantó una tremenda tempestad. A mí me sorprende lo que sucedió con sus discípulos, hombres de mar, conocedores, ¿verdad? Dice la palabra que estaban como amedrentados, estaban llenos de miedo, estaban asustados, estaban temiendo por sus vidas. Y esto me manda otro mensaje bien importante. Tenemos que ser conscientes que en la vida, en el llamado del Señor, en los retos del Señor, se van a levantar situaciones difíciles. Y yo estoy muy seguro, muy convencido que los discípulos trataron de resolver el problema ellos, porque eran marineros. De hecho, toda la información extrabíblica que tenemos, sabemos que en el mar de Galilea era normal que surgiera ese tipo de tempestades, así que estoy seguro que Pedro estaba muy consciente que eso podía pasar. Y estoy casi seguro que ellos intentaron resolver la situación por sus propios medios, pero parece que no pudieron. Se sintieron limitados, y cuando quizás ya no pudieron más, como nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Cuando ya no podemos más, cuando ya hemos agotado todos los recursos, pastor, oré por mí. Buscamos al Señor, ¿verdad? Como yo digo muchas veces, a veces tenemos al Señor como la maleta de viaje. Dígame dónde está la maleta de viaje. Está guardadita, empolvada. ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo la necesitamos? Y a veces nosotros tenemos al Señor como la maleta de viaje. Cuando nos hace falta es cuando la sacamos, la desempolvamos, la limpiamos un poquito y la usamos. Ya que hay algo, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que entender. El Señor nos está llamando. El Señor nos está desafiando. El Señor nos está diciendo que pasemos al otro lado, y en ese proceso van a surgir muchas tormentas. Tenemos que aprender un principio, hermano. No trate de resolver por tus propios medios las tormentas. No trates de salir de las situaciones y de cambiar las situaciones por tus propios medios. No luches con eso, porque oiga esto, usted no tiene el control sobre las circunstancias. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que recurrir a aquel que sí tiene el control sobre las circunstancias. ¿Ya me está siguiendo? Porque cuando usted trata de cambiar las circunstancias, las tempestades y las cosas que se levantan, usted le va a pasar como a los discípulos. Se van a llenar de miedo, se van a frustrar, se van a deprimir, se van a llenar de ansiedad, se van a entristecer, se van a angustiar y van a empezar a decir: ¿y por qué estamos aquí en medio del mar? El Señor nos dijo que pasemos a la otra orilla y estamos en circunstancias muy difíciles. Eso pasa cuando nosotros tratamos de controlar situaciones que no están en nuestro control. Entendamos eso. Quien tiene el control de todas las cosas es el Señor. Así que no luches contra las circunstancias que se levantaron, sino acude a aquel que sí tiene el control sobre todas las cosas. Acude a tu Señor. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Acudieron al Señor. Ahora, en medio de estas circunstancias, digamos que habían dos personajes. Estaban los discípulos y estaba el Señor. Y mientras la tormenta estaba andando y los discípulos estaban luchando con las circunstancias y estaban llenos de miedo y estaban frustrados y no encontraban salida para las circunstancias, dice la palabra que allí estaba Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba tranquilito.
estado tranquilo, he estado descansando, he estado durmiendo. En medio de la tempestad, durmiendo. ¿Quién puede dormir en medio de la tempestad? Aquel que tiene paz del Señor. Aquel que entiende que el Padre Celestial es el que tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Tenemos, ¿verdad?, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de la tormenta, durmiendo. Así estaba Jesús, durmiendo en medio de la tormenta. Yo cuando leo este pasaje me acuerdo de una experiencia personal. Hubo dos cubanos locos que se fueron a Colombia a vivir. Esos cubanos no sabían lo que era un terremoto. Y una madrugada, durmiendo, la esposa despierta al esposo y le dice: mi vida, abajo de la cama hay alguien. ¿Cómo que abajo de la cama? Sí, abajo de la cama hay alguien. Tú estás soñando. Le decía: duérmete. Mi vida, abajo de la cama hay alguien. La cama se está moviendo. Tú estás soñando. Duérmete. Y siguieron durmiendo. Al otro día, cuando se levantaron, se enteraron que esa noche había pasado uno de los terremotos más grandes en Colombia. Todo el mundo del edificio había salido y los dos cubanos locos durmieron. Eso me pasó a mí. Cuando hay un terremoto hay réplicas. Al otro día por la mañana, wow, tuvimos la experiencia de estar en un terremoto y ver cómo las calles se mueven, cómo todo se mueve. Wow, una experiencia bien fuerte. Pero qué interesante que nosotros, frente al terremoto, estábamos tranquilitos durmiendo, todos desesperados, todos corriendo, y los dos cubanos durmiendo como bebés. Pero yo pienso que esa es la experiencia del Señor. Hay seguridad, hay confianza, Dios está en control, Dios sabe todas las cosas. Y podemos descansar en medio de la tormenta. Por ahí un teólogo, ¿verdad?, creó una canción: puedes tener paz en medio de la tormenta. Cuando tengamos confianza y seguridad, ¿verdad?, que el Señor, podemos tener paz en la tormenta. Y dice la palabra del Señor que los discípulos que estuvieron luchando con las circunstancias, me imagino que intentando resolver el problema y no pudieron, ya frustrados, cansados, temerosos, entonces acudieron al Señor. Maestro, ¿qué tú haces durmiendo, muchacho? Mira cómo estamos aquí todo el mundo tratando de salir de esta situación y tú duermes y tú descansando, como nos gusta a nosotros controlar las circunstancias y al Señor, ¿verdad? ¡Señor! Y el Señor, dice la palabra, que se levantó y habló al viento y al mar: ¡calla! Enmudece. Y dice que al instante, dice que cesó el viento y hubo paz. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en el primer capítulo de Génesis, cuando la Escritura está hablando de la creación. Dice la palabra: en el principio, ¿qué? Creó. Y esa palabra en el hebreo es bará. Y esa palabra en el hebreo bará significa que Dios creó de la nada. Gloria a Dios. Que Él es creador de la nada. Pero por allá Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ese verbo, esa palabra que creó de la nada, estaba en esa barca. Era Jesús. Y ese creador del mar y de todas las cosas se levantó con autoridad y habló al viento y al mar. Jesús está con nosotros en la barca. Jesús está con nosotros en nuestra vida. Él fue el que nos dijo: pasa a la otra orilla. No tengamos temor. El creador de la nada puede hacerlo todo, aún en medio de la tormenta. Entendamos, hermanos y hermanas, que no estamos solos. El Señor está con nosotros. ¡Qué gloria! Vieron sus discípulos, tanto que quedaron sorprendidos. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este que aún le habla a los vientos y le obedecen? Ese es el Creador del cielo y la tierra, nuestro Creador, y el que tiene el control de las circunstancias que tú no tienes. El que tiene control de la situación que tú estás viviendo hoy en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos. Ese es el que estaba en la barca con sus discípulos, pero también el que está con nosotros hoy y el que nos ha tomado de la mano y nos ha dicho: pasemos a la otra orilla. Así que, hermanos y hermanas, no nos asustemos, no luchemos contra la circunstancia, creamos en ese Creador Barak, que hace todo de la nada, que le habla a las circunstancias y cambian. No lo intentes hacer tú, acude con confianza al que lo puede hacer, depende en aquel que lo puede hacer, descansa en aquel que tiene la autoridad para hacerlo. Pero manténlo despierto en tu vida. A veces espiritualmente nos descuidamos, ¿verdad que sí? Nos acomodamos. Si Jesús no se hubiera levantado y hubiera hablado, no hubiera habido bonanza, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros, hermanos y hermanas, el Señor nos ha dicho: pasemos al otro lado. Sabemos que el Señor está con nosotros, pero lo tenemos por ahí en una esquinita, dormido. El Señor dormido no puede ejercer autoridad, no puede hablar. Es tiempo de despertar al Señor en nuestras vidas. Es tiempo de tenerlo vivo. Es tiempo de que se mueva en medio de nuestras circunstancias. ¿Están conmigo? Es tiempo que el Señor se levante con autoridad. Pero permíteselo. Levántalo, despiértalo. Sucedió algo cuando el Señor se levantó y se despertó y le dijo: discípulos, ¿cómo que estáis así llenos de miedo? Hombres de poca fe. Tener a un Cristo despierto en nuestras vidas nos declara nuestra condición espiritual. Ya sabemos cómo estaban los discípulos, ¿verdad? Llenos de miedo, temerosos. Pero qué experiencia tan extraordinaria la que ellos vivieron en ese momento. El Señor se levantó y con autoridad le habló a las circunstancias. Las circunstancias cambiaron, terminaron y pudieron llegar a la otra orilla. Ojo, no te olvides, el Señor nos está llamando como iglesia a pasar a otro nivel. ¿Verdad que sí? El Señor está llamándote a ti, a tu vida, a pasar a otro nivel. Quizás el Señor está llamando a muchos de ustedes a involucrarse en el ministerio de la iglesia, a pasar a otro nivel. Sea consciente de que el Señor está contigo. Sea consciente que en medio de ese proceso se van a levantar cosas que no te van a gustar. Pero también sé consciente que el Señor está presente también. Que el Señor es tu guardador, que el Señor es quien te defiende, que el Señor es el que te guía, que el Señor es el que tiene la autoridad, que el Señor es el que va a hacer las cosas por ti y por mí. Nosotros sencillamente vamos a ser obedientes y vamos a pasar a la otra orilla. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor que llegaron a la otra orilla. ¿Y qué había del lado allá? Todos conocemos la historia, Allí se encontraron con un hombre, el endemoniado Gadareno. Y dice la palabra que este hombre estaba atado, estaba poseído,
estaba en unas circunstancias tan terribles. Vivía en los sepulcros, estaba sin ropa, todos le tenían miedo. Dice la palabra que lo ataban con grillos y lo rompían. Las circunstancias de este hombre estaban fuera de control. Y eso es lo que hace Satanás con una persona, lo saca de su control. Pero qué bueno que el Señor viene a poner todas las cosas en control, todas las cosas en orden. Y dice la palabra que cuando el Señor llegó, en ese momento, en esas circunstancias, la gloria del Señor se manifestó. Y el Señor le habló a los demonios. Y ellos pidieron que fuesen echados a los cerdos, ¿se acuerdan? Y el Señor lo permitió. Y los cerdos se tiraron por un risco al mar. Pero aquel día, aquel hombre fue liberado. Después aquel hombre se veía en su cabal juicio, vestido. ¿Se da cuenta cómo Dios, cuando toca un corazón, lo transforma y lo cambia? Aún hasta su forma de vestir, aún hasta su forma de proyectar la vida, todo lo cambia. Pero eso sucedió porque llegaron a la otra orilla. Había una necesidad. Había una persona que necesitaba que el poder del Señor se manifestara. Había una necesidad, había una persona que necesitaba la presencia de Dios, la liberación del Señor, la salvación del Señor. Ahorita nosotros escuchábamos aquí al hermano Ismael exhortándonos cuando se iba a orar por la evangelización. Muchas veces, hermanos y hermanas, el Señor nos está diciendo: pasemos a la otra orilla. Estamos conscientes por esta historia que en la otra orilla hay bendición. En la otra orilla hay gloria de Dios. En la otra orilla hay manifestación del poder del Señor. Así que yo te animo como iglesia a que te montes en la barca con el Señor. A que enfrentes la tempestad con el Señor y a que llegues a la otra orilla para que puedas disfrutar la manifestación de la gloria del Señor. Gloria a Dios. Yo pienso en Liliana. Hace unos días Liliana me está diciendo: pastor, tengo una preocupación. Tenemos un retiro de mujeres. Hay un desafío grande que nuestra iglesia nunca ha pasado. Pero quizás hoy, Liliana, el Señor te está diciendo: pasa a la otra orilla. No tengas miedo. No importa la aparente tempestad o la dificultad en el camino, el Señor está con ustedes. Y quizás el Señor quiere traer una bendición que antes no ha habido, pero hay que pasar a la otra orilla. Pienso en él y Maribel, que están empezando un nuevo ministerio, que tienen un desafío de parte del Señor y que es difícil pasar a la otra orilla, es difícil, pero el Señor está con ustedes. Hay que enfrentar las circunstancias, no resolviendo nosotros los problemas, sino dejando que el Señor lo haga en nosotros. Pienso en los jóvenes. El Señor les está diciendo: pasemos a la otra orilla. Cuántas cosas nuevas el Señor no tiene para la iglesia a través del ministerio de jóvenes. Hay que creerle al Señor. Hay que montarse en la barca con el Señor. Hay que enfrentar con el Señor las tempestades, pero llegar a la otra orilla, porque ahí el Señor quiere mostrar su gloria y su poder. El Señor le dijo una vez a Marta, a María también: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quizás hay personas aquí, y lo vuelvo a repetir porque así lo siento del Señor, que Dios les ha estado llamando a pasar a la otra orilla. Quizás en su vida personal, quizás nos hemos acomodado espiritualmente, pero Dios, ha llegado el momento que Dios te está diciendo: mira, hay que pasar ya a la otra orilla. Hay que dejar la comodidad y asumir el desafío del Señor. Y Él te está hablando en este día y te está diciendo: es el momento de pasar a la otra orilla. Dios quiere traer cambios. Dios quiere que tú experimentes su gloria,
Dios quiere que tú experimentes el poder del Señor, pero tienes que ser obediente y decirle al Señor: yo voy a pasar contigo a la otra orilla. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta en este día a decirle al Señor: yo paso a la otra orilla? Pueden levantarse tormentas, pero yo paso a la otra orilla, porque yo sé que tú estás conmigo. El Señor no nos va a desamparar. El Señor no nos va a dejar solos. El Señor es la garantía de nosotros cuando Él nos llama. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él me garantiza que cuando Él me llama, Él me respalda. Él me garantiza que cuando me dice pasemos al otro lado, Él está conmigo. Yo con mucho entusiasmo he estado escuchando a Tree for Him. Pastor, ora por nosotros. Vamos a grabar un nuevo CD. Dios les puede estar diciendo: vamos a pasar a la otra orilla. Y se van a levantar muchas cosas, pero el Señor está con ustedes. Amén. Iglesia, yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Yo sé que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Ha llegado el momento de creerle a Dios. Amén. Ha llegado el momento de montarnos en la barca y pasar a la otra orilla. Ojo, se van a levantar tormentas, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y vamos a ver la manifestación de la gloria del Señor, pero hay que creerle al Señor. ¿Está conmigo? Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie. Yo creo que el grupo de alabanza toque por unos minutos. Y yo quiero pedirte en esta hora que si tú sientes, si hay alguna persona aquí, porque puede que el Espíritu de Dios no lanza la palabra, hermano y hermana, por lanzarla. Puede que Dios haya estado hablando a tu corazón y te haya estado diciendo: pasemos a la otra orilla. Es tiempo de salir de la zona de confort. Es tiempo de que asumas un rol en la iglesia. Es tiempo de que dejes de ser pasivo en la iglesia. Es tiempo que te actives. Es tiempo de responderle al Señor. Si has sentido eso, mientras nosotros cantemos, yo te voy a invitar a que tú le respondas al Señor: Señor, yo voy a pasar a la otra orilla. Viniendo aquí al altar. Y viniendo aquí al altar, estarás diciendo al Señor: Señor, yo te respondo hoy, yo me monto en la barca contigo y yo paso a la otra orilla. No importa las circunstancias que se puedan levantar, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a respaldar, yo sé que tú eres mi garantía para el paso que voy a dar, porque es de ti quien viene. Si tú sientes del Señor en esta mañana, decirle al Señor: yo quiero servirte, yo quiero comprometerme más en mi vida personal contigo, yo quiero tomar el desafío hoy. Hermano, hermana, yo te invito a que lo hagas. Ven a la presencia del Señor y dile al Señor: me monto contigo en la barca. Paso a la otra orilla contigo. Tomo el desafío, Señor, que tú me estás dando. Hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de salir de la comodidad. Hoy es el tiempo de decirle al Señor: quizás yo me quiero consagrar más a ti. Yo quiero buscarte más. Yo quiero comprometerme más contigo. Yo quiero servirte, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a respaldar. Yo sé que tú vas a caminar conmigo. Yo sé que tu gloria se va a manifestar en mi vida. Pero yo hoy te respondo a ti, Señor, que paso a la otra orilla.
delante de tu presencia en esta hora, contemplando la historia que viviste con tus discípulos. Señor, cuando los discípulos se montaron en aquella barca, ni siquiera sabían la experiencia que iban a vivir. Sencillamente fueron obedientes a ti. Pero en ese proceso, Señor, sucedieron muchas cosas. Experimentaron tu poder en medio de la tormenta. Sus vidas espirituales fueron desafiadas por ti a creer en ti, a confiar en ti. Fueron sorprendidos por quien tú eres. Y aún, Señor, experimentaron el poder de Dios sobre el reino de Satanás, sobre las opresiones de Satanás. Porque no hay como nuestro Dios. Ante ti, Señor, nuestro enemigo tiembla y huye. Y esa fue la experiencia que vivieron aquellos discípulos. Señor, en este día hoy tú nos llamas y nos vuelves a desafiar y nos dices: pasemos a la otra orilla. Quizás, Señor, alguno de nosotros nos está diciendo: es tiempo de buscar más al Señor, es tiempo de dejar la frialdad espiritual, es tiempo de levantarte y empezar a tener comunión conmigo, es tiempo de que me busques. A otros el Señor les está diciendo: es tiempo de que me sirvas, es tiempo de que pases a la otra orilla, porque quiero usar tu vida, porque quiero manifestar la gloria mía a través de tu vida. Señor, tú nos estás moviendo en esta mañana a pasar a la otra orilla. Yo quiero darte gracias por estos hermanos y hermanas que han pasado al frente y que te han dicho a ti: sí, Señor, yo me monto contigo en la barca. Que te están diciendo: yo creo en ti, Señor, yo voy a confiar en ti y yo voy a dar el paso. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los respaldes, que tú le uses y que tú manifiestes en su vida tu poder, tu gracia, Señor. Son hombres y mujeres valientes que hoy te dicen sí. Señor, muéstrales el propósito de sus vidas, muéstrales el llamado que le estás haciendo. Señor, que puedan a través de nuestra iglesia ser parte de esos obreros y obreras que sirven en el reino de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu poder, que tu Espíritu Santo les llene, Padre, que cada uno de ellos y ellas puedan experimentar, Señor, la grandeza de servirte a ti y de caminar contigo y de ser obediente a ese que nos llama y que tiene propósito con nuestra vida. Yo bendigo a la iglesia manantial de vida en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú eches fuera todo temor, toda preocupación, que nosotros entendamos que el Señor está con nosotros, que el Señor se ha montado con nosotros en la barca y que no hay tempestad, no hay viento, no hay olas, no hay enemigo que pueda contra aquella iglesia que ha creído en ese creador del cielo y de la tierra, que tiene autoridad sobre todas las cosas. El Señor es con nosotros y nos ha dicho a todos como iglesia: es tiempo de pasar a la otra orilla, es tiempo de conquistar nuevas tierras, es tiempo de hacer cosas nuevas para el Señor. Así que creemos en ti en este día, declaramos que el Señor está con nosotros y que con Él nada nos va a poder hacer frente, porque en el Señor han sido vencidas. Declaramos que es el Señor el que abre nuevas puertas para nuestra iglesia. Declaramos que es el Señor el que va a hacer una senda nueva para nosotros, que trae cosas nuevas para la iglesia. Declaramos que somos un pueblo que creemos y confiamos en aquel que nos llamó, que nos respalda y que
minutos. Entre nosotros en esta mañana está, creo que la hermana de Karen. Vamos a pedirte que pases aquí al frente. La iglesia estuvo orando por ella. Y es importante que ella comparta con la iglesia la respuesta de la oración de ustedes para que vean que el Señor está con nosotros. Así que yo le voy a dar la oportunidad que tú des un breve testimonio de lo que el Señor hizo por ti. Gracias. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí delante de ustedes para agradecerles por intervenir por mí delante de Dios, porque Dios es un Dios bueno. Él pone, Amén. y Él cumple sus promesas. Amén. Y sus promesas son para bien nuestro. Amén. Yo en el año 2015, el año pasado, fui diagnosticada con un tumor cerebral. Okay. Fue una época muy dura para mí, fue muy triste pensar que este es el triste destino que me esperaba. Después que me evaluaron, los médicos determinaron que este tumor tenía en mí ya de 15 a 20 años y que la recomendación era lo antes posible operar, porque ese tumor en cualquier instante se podía convertir en maligno. Pero el tumor al fin estaba muy cerca del nervio óptico, me podía dejar ciega si se extendía, o simplemente entrar en lo que es la masa cerebral, y de ahí para adelante pues menos chances tendría yo. Durante toda oración y toda fe, y saber que Dios no me abandona, el día de la cirugía llegó. Blanca, por suerte y gracias de Dios, me acompañó, porque yo pensaba que iba a estar solita ahí. Ella me llevó y me acompañó. Ahí oramos y le dimos gracias al Señor. Amén. En ese entonces, a las 2 de la mañana, me llevaron a hacer un MRI para verificar el tumor, verificar sus dimensiones y saber dónde entrar. Efectivamente, el tumor estaba ahí están las medidas, lo ancho por lo largo. No había dudas que el tumor estaba ahí. En la mañana me llevaron a cirugía, y cuando comenzaron a entrar a cirugía, cuando ya abrieron mi cerebro, los doctores se quedaron impresionados porque, adivinen qué, para la gloria de Dios, lo que encontraron fue una cicatriz. No encontraron el tumor. Él lo hizo. Es el que dice todo. Solamente encontraron una cicatriz seca. No había rastros de tumor. Ok, luego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es solo obra de Él. Amén. De hecho, el doctor me dijo que no tenía una relativa explicación qué fue lo que pasó, porque no solamente fueron 2 o 3 médicos que vieron las imágenes del MRI que a través de los meses me hacían para monitorearme, sino de que fueron especialistas que son los que dan las recomendaciones a seguir. Y todos, tumor, ahí estaba el tumor, es evidente, ahí estaba, y tengo hasta las muestras para enseñárselas si ustedes desean. Pero luego que esa noche a las 2 de la mañana en el MRI estaba el tumor, y a las 8 o 9 de la mañana cuando abren, una cicatriz seca. No tiene explicación. De hecho, me dijo que la gloria de Dios te puedes olvidar de esto para el resto de tu vida. No tienes nada. Gracias a Dios. Glorifiquemos a Dios, porque en Dios está el manantial de la vida. Él es bueno y Él cumple sus promesas. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Hay poder en la oración, hermano.